¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a la emisión de hoy de su programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Estamos ya en el lunes 13 de enero del año 2025. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan a través de las emisoras comunitarias de ARPAS que a esta hora se enlazan para transmitir este programa y también a quienes nos ven a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre redes de protección de la naturaleza ante la aprobación de la Ley General de Minería en el país. Y para esto damos la más cordial bienvenida a Luis González. Él es director de incidencia de UNES y también integrante de la Mesa Nacional frente a la minería metálica. Buenos días, Luis, bienvenido. Buenos días, Norma, gracias por la invitación, un gusto estar acá y poder compartir sobre temas ambientales. Luis, el pasado 23 de diciembre la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Minería, lo cual se ha calificado como un enorme retroceso en materia de protección ambiental y de derechos humanos, ante esta que es calificada como una de las industrias más nocivas para la vida del planeta. Quisiera que empezáramos hablando sobre qué implicaciones tiene para nuestro ambiente, para la vida en general de las comunidades y de las personas, no solamente que están cerca de donde se van a instalar los proyectos mineros, sino de la población en general. No hay que decir de que la minería metálica tiene varios impactos, no solo ambientales, que son obviamente los más graves y los que nos interesan desde el sector ambiental, pero también hay sociales, culturales, económicos. Pero entrando primeramente por el tema ambiental, hay que señalar de que la minería metálica siempre va a contaminar, siempre va a haber un impacto. Pero en países como el nuestro, que ya son países vulnerables o degradados ambientalmente, pues ese impacto es mayor. Entonces, un poco con esto es importante quitar ese mito de que hay minería buena o minería que no afecta, minería verde, porque no es cierto. La minería siempre va a contaminar, pero el impacto va a ser diferenciado partiendo de las condiciones ecosistémicas del país donde se desarrolla. Para el caso en El Salvador, se prohibió hace 7 años porque se comprobó técnica y científicamente que el desarrollar minería era incompatible con las condiciones ambientales del país y con la capacidad hídrica, la concentración de la población, el nivel de contaminación que existía en el agua, entre otros indicadores ambientales. Entonces, creo que iniciando, el mayor impacto es en el tema del agua. El país ya es un país que tiene déficit de agua, tenemos el menor acceso al agua potable en América Central, tenemos el agua más contaminada también en la región. Entonces permitir una industria que va a ocupar grandes cantidades de agua y la va a regresar contaminada al ecosistema, obviamente pues es un impacto que no podemos soportar, sin tomar en cuenta otros elementos, el tema de deforestación para minería a cielo abierto, la compra de tierras que ahora se utilizan para agricultura, producción de alimentos para el tema de minería, entre otros. Y obviamente también los impactos sociales, impactos también económicos, porque la minería no es una actividad que deje grandes beneficios, y aunque lo fuera, vale más el agua, vale más el agua, el ambiente, que ese oro que se puede explotar. Si bien por ahora está aprobada la normativa y digamos se ha anunciado y pues previamente, ¿no?, a la aprobación también ya se había hecho toda una campaña discursiva, ¿no?, de cuál es la franja en la que donde hay posiblemente oro en el país. ¿En qué momento podrían verse ya los efectos de esta industria en el país? ¿Es inmediatamente? ¿Es 2 años, meses? ¿O en qué momento se va a percibir? Depende del nivel de desarrollo de la industria y, digamos, hay varias etapas. Está la etapa de prospección, exploración, explotación, distribución o comercialización del oro, y la de cierre, que las empresas nunca lo hacen. Hasta el punto de que la minería que hizo en el pasado, a inicio de 1900, pues nunca hubo un cierre técnico adecuado. Como lo que pasa en la Unión. Exactamente, como lo que pasa en Sebastián en la Unión. Ahora, digamos de que ya en los primeros procesos de exploración es casi como un desarrollo pequeño, puede haber afectaciones en el tema de consumo de agua. Entonces, si ya digamos se hacen galeras o túneles para poder hacer ese tipo de exploración y ahí hay fuentes superficiales de agua o acuíferos superficiales, pues se van a contaminar o se van a explotar para poder hacer la lixiviación, que es el proceso físico-químico para poder explotar el oro de la roca cuando hay poca concentración, que es el caso del país. Entonces, un impacto inmediato sería el consumo de agua, como señalado en un país con poca agua. Pero el impacto más a mediano y largo plazo es la contaminación del agua por metales pesados, por drenaje ácido, por cianuro, y la afectación en la salud de la población, que obviamente con esta contaminación que se genera va habiendo una bioacumulación en los seres humanos de estos metales pesados, de estos químicos como el mercurio o el cianuro, y pues en un mediano o largo plazo pues enfermedades vinculadas a la exposición
a estos contaminantes. Y ya hay experiencias, ¿no? Bueno, ya mencionábamos lo que pasa, todo lo que está, la contaminación que sigue en San Sebastián, en La Unión, pero también en Cabañas, ¿no? Cuando la empresa El Dorado quiso hacer o inició todo este proceso, ahí hubo exploración, ¿verdad? Sí, y en el caso del Dorado, la gente tuvo, digamos, denuncias del tema de cómo pozos artesanales se secaban, habían fuentes de agua que disminuían la cantidad porque ya estaban haciendo estos procesos de hacer, digamos, pozos de exploración, lo que hacía de que los acuíferos superficiales se profundizaran más. Y con el tema de contaminación, efectivamente, en San Sebastián en la Unión, pues hay un río contaminado por drenaje ácido de minas, esa es una buena experiencia. Pero también en el tema de contaminación por metales pesados, un ejemplo es Sitio del Niño, en San Juan Opico, donde hay un elemento, o sea, un metal pesado que es plomo, generó todo un desastre ambiental que hoy por hoy no se ha descontaminado. ¿Qué podría pasar con la minería metálica que va a liberar varios metales pesados, no solo uno? Y el plomo podría ser uno de estos. Hablando en términos de la legislación, se aprueba esta ley, pero ¿será que existe alguna incongruencia con las otras leyes que se han aprobado en el país en materia ambiental, Luis? ¿Y cuáles son como estas advertencias que también debería tomarse en cuenta y que es importante que quienes nos ven, nos escuchan, sepan que existen estas situaciones? Sí, bueno, se aprueba esta ley general de minería, obviando varios elementos ya existentes o tratados internacionales aprobados y ratificados por El Salvador. Creo que en el punto más alto de la jerarquía de esta normativa, primero es la Constitución, en el cual está reconocido el derecho a la vida, a la integridad física, a un medio ambiente sano, y que con esta ley se vendría a violentar. Además, por el 144 de la Constitución, se hace ley nacional, pues varia legislación internacional que protege la vida, que tenemos, bueno, la Declaración de Derechos Humanos, la Convención de San José, que habla del tema del derecho de las personas a un medio ambiente sano, a la vida, a la integridad física. Pero recientemente, por Naciones Unidas y también reconocida por El Salvador, tenemos el derecho humano al agua, por ejemplo, reconocido por la Ley General de Recursos Hídricos, aprobada en el 2021, a finales del 2021. Entonces, es incompatible el derecho humano al agua con una industria que va a ocupar grandes cantidades de agua y la va a contaminar. También tenemos una ley de medio ambiente que habla del derecho a un medio ambiente sano, que también es incompatible con el desarrollo minero. Eso fue aprobado en el 2012 cuando se hizo una evaluación ambiental estratégica por parte del Ministerio de Medio Ambiente, donde se determinó que la minería metálica era inviable con el desarrollo y con la vida en el país, la vida como la conocemos en El Salvador. Además de estos cuerpos normativos que he mencionado, creo que es importante mencionar el tema de salud. También en el país ya tenemos una deficiente salud afectada por monocultivos como la caña de azúcar, por contaminantes ya existentes producto de la industria, contaminantes atmosféricos, contaminantes en el agua. Entonces, permitir esta industria también iría en contra de ese derecho. Y creo que las autoridades no han pesado, digamos, esa afectación que ya existe, y el discurso es que con los fondos productos del desarrollo de la minería metálica van a limpiar los ríos, van a hacer descontaminación ambiental, pero es de que ya hay herramientas para hacer eso, ya hay fondos que se habían obtenido para, por ejemplo, restaurar y conservar el río Lempa, hubo un canje de deuda destinado a esto. Entonces la minería metálica no es necesaria para esto, al contrario, la minería metálica vendría a destruir lo poco del ambiente adecuado que tenemos y los pocos bienes hídricos que son necesarios para la población. ¿Y qué tan real es entonces ese planteamiento de que se van a descontaminar ríos partiendo de experiencias de otros países en los que se señala que el mayor porcentaje de fondos que genera la minería no se quedan en el país, sino que salen o se lo llevan estas grandes empresas que llegan nada más a explotar? ¿Qué tan real entonces va a ser que ese dinero se va a utilizar para descontaminar? Yo creo que es poco real, es decir, descontaminar los ríos en un país se puede hacer, efectivamente se destinan fondos, procesos, políticas públicas encaminadas a eso, pero está demostrado que en los países donde se desarrolla minería, primero, no hay un beneficio económico para los países ni para la población. Es decir, en el caso de El Salvador, cuando estaba la ley previa que permitía la minería a la prohibición de hace 7 años, se planteaba hasta un máximo de 2% de impuestos. Lo cual quedaba un 1% en el gobierno central o estado y un 1% en las municipalidades. La actual ley que se ha aprobado no habla de esto, porque habla de que el estado va a ser el que va a ejercer la explotación. Pero hay una parte que es engañosa en este artículo y plantea de que también pueden haber asocios, o sea, puede haber asocios públicos privados con empresas
pueden ser nacionales o otros nacionales. Entonces, ¿cuál sería el beneficio? O sea, eso no queda claro. Y de nuevo quiero ser como muy enfático. Aunque el beneficio económico fuera muchísimo, fuera el 50%, el 90%, no compensa el daño, pero como para hacer relación sobre eso. Entonces, primer punto, no es que va a generar riqueza, o sea, porque no queda claro ni cuánto va a ser de impuestos, si la empresa transnacional se lo va a llevar todo, como ocurre en la mayoría de países del mundo. Segundo, el tema del empleo. No sería ni un 1% del empleo que se genera en un país. La mayoría de los empleos son mano de obra calificada que viene de afuera, y los pocos empleos que se generan a nivel nacional es, digamos, empleos riesgosos, de mano de obra no calificada para mover materiales, para sacar, digamos, la piedra, la roca, triturarla. Entonces son empleados mal pagados y además de eso peligrosos. Entonces también en ese sentido no hay beneficio. Y yo creo que lo último es de que la minería metálica no es una actividad permanente, sino que puede durar de 6 a 10 años y después, ¿qué queda? Entonces, si en algún momento va a generar algún tipo de actividad económica en un lugar, va a ser corta, va a generar otro tipo de problemas sociales o conflictividad social, y no deja un desarrollo. Y muestra de esto es países africanos donde pues, tienen muchos bienes ambientales que han sido explotados, pero no son países más desarrollados, al contrario, son países más pobres, más enfermos, con guerras civiles. Y en el caso de países cercanos, en el caso de Guatemala, Honduras, se puede ver cómo efectivamente el desarrollo minero no les ha traído beneficios, al contrario, lugares como Valle de Siria, donde era un valle fértil, productor de alimentos, con 18 ríos muy buenos, pues la producción de alimentos se eliminó y de 18 ríos quedaron 4 muy contaminados. Entonces, en términos económicos, ya decías los impactos que pueden haber. No solamente sería que no se va a generar tanta riqueza, sino justamente como ejemplos como estos, espacios o zonas dedicadas a agricultura también se van a ver afectadas. Podríamos entonces estar frente a una profundización de la crisis alimentaria. Claro, y fíjate que en el caso de la zona norte del país, que es la que sería afectada inicialmente por el tema de la minería metálica, pensemos que viene de ahí. Obviamente viene agua, pero también viene queso, leche, viene carne de res, hay una cantidad de alimentos que vienen de la zona norte que vendrían contaminados inicialmente, después ya no vendrían porque las condiciones para generarlos ya no están, porque va a estar el agua contaminada, el suelo contaminado. Entonces ahí va a haber un impacto a mediano y largo plazo en todo el país. Lo otro también hay que señalarlo de que es la zona productora de agua, es decir, la cuenca alta del río Lempa, de la cual dependen 4 millones de salvadoreños y salvadoreñas, pero la mayoría de población en la capital. Entonces también esa sería una afectación directa en el mediano y largo plazo. Pero también yo creo que hay que tomar en cuenta otros elementos, como por ejemplo algunos elementos económicos culturales. Por ejemplo, lo vasco históricamente se ha, digamos, visto como identificado por producir, digamos, artesanías de barro. Además de la agricultura que desarrollan en el municipio, también mucho el tema del barro. ¿Qué pasaría si es que ese barro se contamina por metales pesados o por cianuro? No se van a poder dedicar a esto. Si lo hacen, pues ya no se va a poder poner agua en este barro porque se va a contaminar y la gente no va a poder tomarla. Entonces, la economía local vinculada a esta artesanía, pero también esta cultura de la población que hace esto, se miraría destruida. También están esos otros impactos que genera la minería que muchas veces no se mira al inicio, pero en países que ya lo han desarrollado, pues se puede identificar claramente. Y hablando en estos otros aspectos más sociales de qué implica para la vida de la comunidad que vive cerca de la mina, pero para quien hace resistencia también a estos proyectos. Y tenemos el caso de los defensores ambientales de Santa Marta y Hades. ¿Qué pasa en esos casos y cuál es el escenario que se va configurando para el país, teniendo en cuenta que esto ya también, como decías, ha sucedido en otros países muy cercanos de la región? Sí, yo creo de que en América Latina, pero en el mundo, cuando se desarrollan proyectos de minería metálica, siempre hay un peligro para los defensores y defensoras ambientales. Y ahí llámese líderes comunitarios, lideresas, periodistas, iglesias, juntas comunitarias de agua, cooperativas agrícolas, todos aquellos que son afectados, que somos la mayoría de la población, que de alguna manera estemos organizados y empecemos a plantear la amenaza, pues se sufren atentados, amenazas, amedrentamiento. Y eso está muy documentado. Incluso acá en El Salvador, que recordar, cuando la minería era una actividad permitida, pues hubieron amenazas a radios comunitarias, a iglesias, hubieron ambientalistas asesinados, hubieron 5 ambientalistas asesinados en el departamento de Cabañas, pero hubieron amenazas a nivel
nacional por las empresas mineras, a tal punto que el mismo Estado fue amenazado y casi extorsionado por demandas internacionales que las empresas mineras dieron ante el CIADI, un organismo arbitral adscrito al Banco Mundial, cuando el Estado dijo no queremos permitir la minería. Entonces demandaron al Estado, a pesar de que el Estado, y así se probó en este tribunal arbitral después de 7 años de proceso, de que el Estado dijo que no porque estaba amparado en legislación, en proceso de la ley de medio ambiente, en la cual se demostró que esta actividad iba a causar un daño ambiental, y por eso es que se negó el permiso. Entonces, en ese sentido, las empresas mineras primero llegan buscando comprar voluntades, financiando campañas de limpieza, campañas oftalmológicas, fiestas patronales, torneos de fútbol, pero cuando no logran convencer por una mano amiga, una mano blanda, que la gente está consciente, buscan, digamos, otro tipo de métodos violentos para que la gente permita el desarrollo minero. Lo que hemos como comentado, el tema de amenazas, amedrentamiento, asesinatos, tristemente se ocurre, y en países cercanos como Honduras, por ejemplo, hay resoluciones judiciales violentadas por empresas mineras, hay liderazgos amenazados, casos en los cuales también efectivamente estas empresas pues ocupan mucha violencia para convencer o se alían con otro tipo de crimen organizado para poder permitir adecuadamente el desarrollo de sus negocios. Y en este escenario que puede parecer desesperanzador por todas las implicaciones ambientales, culturales, sociales que ya decías, ¿cómo seguir tejiendo red para proteger o para defender la naturaleza ante este tipo de industrias? Yo creo que es importante plantear de que aunque se aprobó la Ley General de Minería, hubo un rotundo rechazo a esto. Es decir, diferentes sectores de la sociedad, juventudes, mujeres, iglesias, organizaciones de derechos humanos, cooperativas, universidades, se plantearon en contra de esta aprobación y se siguen planteando, tanto a nivel nacional como espacios a nivel internacional. Yo creo que es importante cómo estos diferentes espacios que se han ido posicionando en contra de la minería, con fundamentos técnicos, con fundamentos científicos, empezamos a articular. Yo creo que hay mucha fuerza en la iglesia, hay mucha fuerza en la academia, en las mujeres, en las juventudes, y si articulamos esa resistencia, pues algo puede ocurrir. Hay que decirlo de que la minería metálica era una actividad permitida en el pasado, pero nunca se desarrolló gracias a la resistencia comunitaria y a esa articulación de diferentes espacios, redes, movimientos que estaban en contra de la minería. Esta articulación o esta, digamos, tejer estas alianzas también tiene que llegarse a un nivel internacional. La minería no solo es un problema de El Salvador, también hay afectación en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Recordemos que también tenemos la amenaza de minería transfronteriza con la mina Cerro Blanco en Asunción, Mita, Guatemala, que se sigue ahí, y hoy está como más fuerte por la nueva empresa minera que la ha comprado. Entonces hay que seguir tejiendo estas alianzas, estas articulaciones y resistiendo. Yo creo de que en la medida que resistamos, en la medida que sigamos sensibilizando a la población sobre la amenaza de la minería, organizando sectores y articulándonos, vamos a poder hacer frente a esta amenaza ambiental y a otras. Tenemos que hacerlo por el futuro de nuestros hijos e hijas, de las próximas generaciones, por un país sustentable que tenemos que heredarles a ellos y a ellas. Y justamente sobre este tema de la minería transfronteriza y a propósito del caso de Cerro Blanco, ¿podría motivar esto o facilitar, considerar estas condiciones para que se inicie ese proyecto y qué implicaciones va a tener? Tenemos en Honduras, tendríamos ya en Guatemala y en el país iniciando estos procesos. ¿Cuáles son estos primeros afluentes que van a ser dañados? Y también, ¿qué invitación se le hace a la población que todavía no está organizada, pero que en diferentes sondeos de opinión, que por ejemplo la UCA ha realizado, la opinión pública dice que no quiere minería? Sí, bueno, primero con el tema de la minería transfronteriza, es una amenaza real. Pues hay proyectos de exploración en Guatemala como en Honduras y en total hacen entre 40 y 50 proyectos en exploración. Ahora bien, yo creo que es importante con eso señalar de que cuando prohibimos la minería en El Salvador teníamos los argumentos para decir, miren, no desarrollen minería en zonas transfronterizas, en zonas de cuencas compartidas, porque nos pueden afectar, y teníamos toda la legitimación para hacerlo porque la actividad era prohibida en el país. Antes nos decían, miren, ¿por qué creen que prohibamos algo que en su país es permitido? Ahora ese argumento va a regresar. Bueno, pero la minería es otra vez permitida en el país, entonces, ¿por qué nos están acá reclamando de un proyecto cuando también ustedes nos tienen?
Entonces eso va a ser un punto en contra, un argumento en contra. Obviamente también hay que señalarlo que aunque la minería es permitida en Guatemala y Honduras, también hay resistencia comunitaria, obviamente resistencia que es amenazada, que es amedrentada, pero que tenemos que seguir articulando para evitar el impacto que pueda provocar proyectos mineros como el de Cerro Blanco en esas comunidades en Asunción Mita, pero también en toda la cuenca del río Lempa que está en El Salvador. Entonces, eso se va a tener que seguir haciendo. Ahora bien, ese tipo de proyectos que están ahí desarrollando tendría que ser como una alarma para que nuestros gobernantes, nuestros funcionarios, negociaran, se acercaran a negociar con sus homólogos en Guatemala y Honduras. No lo han hecho, a pesar de que leyes como la Ley General de Recursos Hídricos se los plantean y se los acatan. Pero eso tenemos que seguirlo exigiendo. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo articular o qué hacer con la población? Yo creo que es importante que la población cobre conciencia de que todo está vinculado en el mundo. Entonces no es que hay un proyecto minero allá en Asunción Mita o que es un proyecto minero allá en Cabañas. Y solo se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí, efectivamente. O sea, el ambiente nos vincula, el ambiente nos une. Y en ese sentido, si hay una contaminación en Chalatenango, hay una contaminación en Asunción Mita, por medio del río Lempa nos va a llegar. Por medio de los alimentos que vengan de Guatemala o de Chalatenango nos va a llegar. Y esa contaminación nos va a afectar. Entonces yo creo que es importante cobrar conciencia de estos vínculos y organizarnos de cara a evitar esta afectación. Obviamente no es fácil, es salir de la zona de confort y empezar a hacer activismo, obviamente en redes sociales, pero también en las calles, y plantearle a nuestros dirigentes, a nuestros funcionarios, que estamos en contra de la minería metálica y ojalá pueda haber un momento de reflexión en la cual pues se derogue esa nueva ley que permite la minería y pues pasemos de nuevo a una prohibición, porque son es la actividad o es la decisión que tendría que tomarse partiendo de estas condicionantes ambientales en El Salvador. Luis, quiero agradecerte por tu tiempo. Hemos llegado hacia el final de esta emisión de Ecotopía. Importantes reflexiones sobre esta coyuntura que tenemos en el país y la necesidad de, como decías, que quienes nos ven, nos escuchan, tomemos conciencia de lo que implica para nuestras vidas y para las futuras generaciones el permitir estos proyectos que son considerados muy nocivos para la salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, siempre es un gusto estar acá. Amigos y amigas, a ustedes también muchísimas gracias. Les invitamos a que nos acompañen en la emisión del próximo lunes.